Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, sí. Hola. Doctor, tiene silenciado el micrófono. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahí sí me escuchan bien? Perfecto. Sí, ahí sí. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, les comento un poco. Hoy iban a tener una clase de repaso con la doctora Morea, pero bueno, la van a tener el viernes que viene, así que hoy les voy a dar la clase, bueno, a responder algunas consultas yo. Y el viernes que viene seguramente van a tener con la doctora Morey y con el doctor Boteri, que sería la última clase de la parte de empresarial. Después empezarían con la parte de cambiario. Así que yo les voy a poder evacuar ahora consultas acá del módulo 5, que es el que habla sobre límites ambientales a la actividad empresarial, que no sé si tuvieron oportunidad de leer un poco el material. Ahí puntualmente los temas que es importante que ustedes conozcan son fundamentalmente dos, que es el primero, el encuadre de los límites ambientales a la actividad empresarial desde el punto de vista legal y constitucional, y el otro tema importante, que ese tienen también subido todo el material, es con relación a la ley de erradicación industrial de la provincia de Buenos Aires, la ley 11459, y su decreto reglamentario, el 1741, que regula justamente cuál es la normativa legal vigente a los efectos de la erradicación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires de una industria, que es lo importante que ustedes conozcan. No sé si han tenido oportunidad de leerlo, si quieren hacer alguna pregunta o les hago algunos comentarios directamente de estos dos temas. Díganme ustedes si tienen alguna consulta, les doy un pantallazo. No, yo particularmente todavía no llegué a la bolilla 5 porque tuve inconvenientes para mirar los Zoom que estaban cargados de la unidad 4 de la Sí. doctora Morea. Así que no pude leer todavía la unidad No hay 5. problema. El material, como vieron, es bastante. En lo que hay, cada uno maneja sus tiempos en la medida que puede, ¿no? Y sabemos además que estamos en vacaciones y demás, entonces tampoco se pretende que estén absolutamente al día. Lo que sí es importante es que vayan viéndolos en la medida que puedan, como para ir completando, digamos, el material. Entonces, si a ustedes les parece, les hablo un poquito, como para, si bien tienen alguna clase grabada, les hago hincapié en los puntos principales de estos dos temas que les mencioné, si les parece bien. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos primero con el primero de los puntos, que es el de ¿a qué llamamos límites ambientales a la actividad empresarial? En la materia que nosotros estamos abordando acá, esta materia nueva, empresarial y títulos valores, lo primero que tenemos que decir es que la actividad empresarial como tal, la actividad industrial,
es una actividad que va a provocar un impacto en el medio ambiente, sea la envergadura que sea la actividad que se desarrolle, va a generar un impacto en el medio ambiente. Por eso es necesario que se establezcan, ¿no?, a los fines de mantener lo que nuestra Constitución erige como una de las pautas de un derecho de tercera generación, un medio ambiente sano, de establecer límites ambientales a la actividad del empresario. Esto tan demandado muchas veces y pocas veces puesto en práctica, es necesario a los fines de hacer viable un concepto incorporado a nuestra Constitución, que es el del desarrollo sustentable. O sea, utilizar los recursos actuales sin que la utilización de los mismos perjudique a las generaciones futuras. O sea, utilizarlos con responsabilidad. En la materia de recursos naturales vimos mucho esto también. Correcto, sí, es verdad. Es una de las materias que estuvo siempre originariamente dentro del área de Derecho Económico, recursos naturales, empresa y transporte. Eran las tres clásicas, digamos, de esta. Y es verdad que esto se aborda también ahí. Así que el que lo haya tenido, bienvenido sea, porque va a tener una mejor base con esto. Entonces, ¿es necesario los límites? Y sí, lógicamente que es necesario para darle el encuadre constitucional que requiere, ¿no?, nuestro artículo 41 y 43 de la Constitución Nacional y el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué sería lo ideal acá? Cuando hablamos de la actividad o de el desarrollo industrial responsable, lo primero es que se pongan los límites, lo que denominamos la autotutela, o sea, que sea el propio empresario, el propio industrial, quien establezca los límites a su actividad, él mismo. O sea, autotutelarse, autoimplicarse los límites, ¿no?, al desarrollo de su actividad. Esto sería lo deseado. En cualquier empresario o industrial responsable, esto es lo que espera una comunidad, en el sentido de que el desarrollo de su actividad lo realicen de forma responsable y que, por lo tanto, dentro del desarrollo de su actividad establezcan pautas o límites al desarrollo de su actividad. En este sentido, ha habido algunos sectores, ¿no?, industriales que han sido los precursores en esta problemática, hablando ya de hace unas cuantas décadas atrás. Principalmente esto se empezó a desarrollar, esta conciencia, si se quiere, de tipo ecológico, ambiental, industrial, en el área o el sector de la industria petrolera, en donde ustedes recordarán, parece que estamos hablando de historia y que pasaron muchos años de esto, y no es tan lejos remontarnos, si bien son unos cuantos años. Hablamos de la década más o menos del 80, donde empezó, ¿no?, a establecerse el tema de la elaboración de productos de la industria petrolera, de las denominadas líneas verdes, referidas a que a los combustibles, ¿no?, derivados del petróleo, sin la existencia dentro de sus elementos de elaboración del plomo, que era altamente contaminante. Comenzaron con los denominados líneas verdes, o sea, combustibles sin plomo. Ustedes saben el grave riesgo que provoca, ¿no?, la contaminación ambiental que produce, ¿no?, las emanaciones de combustibles con plomo a lo que es la atmósfera. Y en función de eso, la primera petrolera que empezó a desarrollar esta línea de combustibles ecológicos, si se quiere, fue Shell, en nuestro país. Ustedes dirán, bueno, esto fue pensando en que el industrial, este empresario, tenía una conciencia ecológica y que realmente le preocupaba las consecuencias que su actividad provocaba en el medio ambiente. Uno podría decir, en cierta medida sí, y en alguna otra no. Como ustedes saben, esto siempre lo que esconde es un interés económico. Y en este sentido, ¿no?, la posición que colocaba esta empresa frente a sus competidoras con relación a estos combustibles nuevos que estaban lanzando al mercado, los colocaban y los posicionaban en una mejor situación,
con relación a sus competidores. Por supuesto que el valor de estos combustibles era más elevado, con lo cual las ganancias que ellos tenían eran superiores a las que tenían con los combustibles con plomo. Pero esto trajo como coletazo, si se quiere, el hecho de que la publicidad, la propaganda que se dio, ¿no? Y la realidad que era lo que ocurría, informando a la población de las consecuencias perjudiciales de las emanaciones de los combustibles con plomo, comenzaron a generar una suerte de conciencia en la población, en el sentido de volcarse hacia esa línea de productos, aunque la misma sea un poco más costosa. ¿Esto qué importó? Que la competencia comenzó a perder, ¿no? Clientes, si se quiere, consumidores, y en función de eso obligó, en cierta medida, a que los competidores comenzaran a desarrollar nuevas líneas de productos similares a las que había iniciado en su momento Shell. Si hoy se preguntan las petroleras que actualmente están en nuestro país, ¿tienen en la actualidad combustibles con plomo? Ninguna. Han sido superadas. Todas las petroleras actualmente tienen líneas de combustibles ecológicos, si se quiere, y esto ha sido una buena iniciativa, si bien uno podría decir que tuvo una finalidad económica originariamente, la consecuencia natural fue positiva en el sentido que logró provocar, ¿no?, que por la competencia, si se quiere, desde el punto de vista económico, provocaran en el medio ambiente una situación mucho más saludable, si se quiere, ¿no?, en alguna medida. En función de esto, es que nos encontramos con que actualmente las petroleras, ¿no?, todas, y ya hace unos cuantos años en esto, que se han volcado hacia esa línea de productos. Generalmente es consecuencia no de una conciencia del empresario, de decir voy a ponerme límites a la actividad que estoy desarrollando, sino siempre tiene, como les dije, un trasfondo de tipo económico, ¿no?, de mercado, si se quiere, en ese sentido. Ustedes habrán visto algunos de los elementos, ¿no?, de lo que es el mercado y la competencia y un montón de situaciones que se plantean y que acá se ve claramente traducido. Ahora, esto no resta importancia a la consecuencia que trajo esto aparejado. Les voy a poner otro ejemplo para que ustedes lo vean. En alguna época, y más cercana, ya a la actualidad, ustedes recordarán, los que tienen un poco más de años, veo todas caras jovencitas acá, ¿no? Pero seguramente algo recordarán, que había una preocupación que era muy importante, ¿no?, y sobre todo en nuestro país, porque era cercano desde el punto de vista territorial, con el denominado ensanchamiento del agujero de la capa de ozono. No sé si lo recordarán, en donde era noticia diaria, después de la cotización del dólar, decían cuál era la delgadez o anchitud de la capa de ozono, por el agujero que estaba próximo a la zona del polo, cercano a nuestro territorio. Y atribuían esta consecuencia, ¿no?, principalmente por cuestiones publicitarias y por un montón de motivos más, a la utilización de los denominados CFC, o sea, los clorofluorocarbonos, productos que generalmente estaban asimilados a la utilización de aerosoles, aerosoles de todo tipo. Y atribuían que la consecuencia del adelgazamiento de la capa de ozono y de que se agrandara el agujero era principalmente por la utilización de estos aerosoles, que contenían este tipo de productos. La mala propaganda, imagínense las empresas que se dedicaban a esto, la mala propaganda y el atribuirles exclusivamente, que no era así, porque después se demostró de que en realidad dependía de muchos factores más, comenzaron a disminuir sus ventas. Y en función de eso, las empresas tuvieron que adaptarse a esta nueva situación, ¿no?, y establecer de alguna forma un cambio en sus políticas comerciales, empresariales, no porque ellos hubiesen decidido autolimitarse en su actividad, sino que o sobrevivían de esta manera o realmente las consecuencias iban a ser muy perjudiciales. Por eso es que comenzaron a elaborar productos en donde yo, sin ser químico, ni mucho menos en la materia, evidentemente alguna consecuencia de esto trajo aparejada,
comenzaron a largar productos y que actualmente lo siguen viendo en los envases, en donde hay una suerte de sellos de calidad, en donde dice que los productos no contienen CFC, que no afectan la capa de ozono y siguen estando en la actualidad. Fíjense cómo, en este caso, nuevamente, como consecuencia de algún problema de índole, si se quiere, climático, ¿no? O de algún problema de índole de contaminación, como era el que pasaba acá, ciertas empresas dedicadas a este tipo de actividad tuvieron que ponerse límites al desarrollo de sus productos y adaptarse a las nuevas realidades que estaban atravesando. Lo ideal, cuando hablamos de límites, en primer lugar, entonces, es lo que denominamos la autotutela, que sea el propio empresario el que establezca los límites. Les traje a colofón el ejemplo de las petroleras, porque si ustedes ven en los manuales que tienen del desarrollo de su actividad, en estos manuales han dedicado capítulos exclusivos a los límites ambientales. Fueron los primeros en este sentido. Por eso es importante traerlo a cuento, ¿no? Para que ustedes entiendan cómo viene la mano acá. Pero generalmente esto no es lo que ocurre. No tenemos industriales y empresarios responsables en donde establezcan los límites ellos mismos a la actividad empresarial que desarrollan, sino muy por el contrario, no son para nada, ¿no? Conscientes de estas problemáticas que se les plantean. Entonces entramos al segundo grupo de límites a la actividad empresarial, que en este caso va a estar impuesto por parte de ¿quién? El Estado. Cuando los propios industriales no son los que establecen políticas claras como para poner límites a la actividad, la realidad es que debe intervenir algún otro tipo de sujeto, en este caso el Estado, estableciendo los límites a la actividad que desarrolla. ¿Y el Estado cómo lo puede hacer acá? Estando en un Estado que es democrático, republicano, tiene en su poder el ejercicio del denominado poder de policía, que le permite establecer, ¿no? de forma unilateral, si se quiere, límites, ¿no? al accionar de los ciudadanos que desarrollan sus actividades dentro de un Estado democrático y republicano de gobierno. El Estado entonces es el que, a través de diversas sanciones, va a poder establecer qué conductas son permitidas y cuáles no, y en función de eso establecer los límites al desarrollo de la actividad de un industrial o de un empresario. Y para eso va a contar con todas las herramientas necesarias como para, en los supuestos en que se infrinja esta problemática, poder establecer, en este caso, las sanciones, que podrán ir desde las sanciones más leves, que pueden ser un simple llamado de atención, un apercibimiento, a las sanciones más severas que pueden establecerse acá, que podrían llegar a ser la clausura definitiva, ¿no? de la actividad que están desarrollando. Ahí se abre un abanico de opciones que pueden ir desde clausuras de tipo parciales, temporarias, a multas, ¿no? También, y en muchos casos pueden ser adicionadas, ¿no? O pueden verse acumuladas dos sanciones al mismo tiempo. Por ejemplo, una clausura con una multa, que es generalmente lo que ocurre. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cuál es la falencia que presenta este esquema del límite establecido a través del Estado por el ejercicio del poder de policía? Que el Estado no puede estar en todas partes, que el Estado es ineficiente en este sentido por la falta de, en muchos casos, de recursos humanos, económicos y de decisiones de índole política. Y esto nos lleva a que muchas veces veamos lo que ocurre en la actualidad, en donde vemos sistemáticamente a través de la prensa situaciones en donde hay empresas que contaminan y que son expuestas públicamente y que uno dice, ¿por qué acá no se toman cartas en el asunto y esto no es automáticamente sancionado? Y porque sabemos lo que ocurre muchas veces en donde los controles son ineficientes, no hay una correcta fiscalización, dejamos de lado el tema de lo que se pueda llegar a establecer por vías que no son legales, ¿no? Pero hay una serie de circunstancias que presentan este tipo de falencias. Ustedes piensen en el ámbito local. Ahora, por ejemplo, en la época de verano, en donde se habilitan a los fines temporarios, simplemente de la temporada, ¿no? Locales
gastronómicos, por ejemplo, roticerías, venta de alimentos y demás, en donde la fiscalización por parte del Estado, ¿no? Municipal en este caso, de bromatología, de controles de sanidad y demás, resulta prácticamente imposible de cumplimentar, en función de que son miles de negocios y en donde quizás tengamos una dotación de gente para fiscalizar y de controlar esto muy reducida. Si a esto le sumamos, ¿no?, que en algunos casos, ¿no?, la fiscalización no se lleva a cabo por, imagínense ahora, más que nada también por el tema del aislamiento y de la situación especial por la que estamos atravesando, esto nos lleva a que haya una serie de complicaciones. Entonces tenemos hasta acá dos grupos de límites. El primero, la autotutela. El segundo, los límites que impone el Estado a través del ejercicio del poder de policía. Pero a partir del año 94, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, año en que se produjo precisamente la reforma constitucional, ¿no?, a nivel nacional y a nivel provincial, se incorporaron, ¿no?, especialmente en los artículos 41 y 43, los denominados derechos de la tercera generación, derechos de incidencia colectiva o de intereses difusos, como ustedes prefieran llamarlo, como lo han llamado los constitucionalistas, ¿no?, en la materia. Se le dio un reconocimiento expreso en donde uno de los derechos que ha sido consagrado es el derecho a gozar de un medio ambiente sano, incorporándose la noción del desarrollo sustentable, y más importante que todo esto, se incorporó el mecanismo técnico judicial legal para la defensa de los derechos consagrados en el artículo 41 y 42, que no hago referencia acá porque estamos hablando de los derechos del consumidor, de la información y demás, pero que están dentro de los derechos de tercera generación. Y la herramienta esta es muy importante porque es el tercer grupo de límites a la actividad empresarial, que se impuso a través de que hoy cualquier ciudadano, por el solo hecho de habitar en el territorio de la República Argentina, puede, a través de la promoción de una demanda de amparo, poner límites a la actividad empresarial. Cosa que antes era bastante discutida, o por lo menos complicado de llevar a la práctica. Ustedes recordarán seguramente cuando estudiaron Constitucional y Humanos, en donde los derechos de tercera generación presentaban toda una problemática con relación a dos puntos. Uno era precisamente el de la legitimación activa de quien podía llegar a promover este tipo de acción, y el otro es la demostración de cuál era el derecho subjetivo que se encontraba lesionado, cuando no había no se perjudicaba directamente al sujeto que estaba reclamando la actuación de la justicia. Justamente por eso es que se le ha dado la denominación de esto de intereses difusos, porque muchas veces no puede establecerse que el perjuicio o el daño recaiga en una persona, sino en una población en general. Y ahí se habla del tema de lo difuso, de la implicancia de este tipo de derechos. Tuvimos que llegar a algunos casos paradigmáticos acá que fueron leading case en la materia, como por ejemplo el caso de Catán contra Estado Nacional, que fue uno de los principales fallos en donde se logró sortear estas dos problemáticas relacionadas con la legitimación activa, la demostración de cuál era el interés, ¿no?, o el derecho subjetivo lesionado, y la vía, que era la tercera que tenía que decirles, la vía judicial para canalizar este tipo de reclamo. Eran tres temas muy importantes y que no había un consenso unánime. La jurisprudencia hasta estos casos era muy fluctuante. Había casos en que se admitía, había casos que no. Hacía 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás, 1 paso para adelante, 5 para atrás. Era así como venía la jurisprudencia. Hasta que aparecen este fallo de Catán contra Estado Nacional, que seguramente lo han visto, no lo voy a reeditar, pero en donde en este fallo principalmente lo que se logró superar fueron justamente estas problemáticas, y en donde se dijo que el interés o la legitimación activa estaba dada en cualquier ciudadano, cuando la defensa que se estaba argumentando era justamente un derecho de tercera generación, y que la vía idónea para canalizar este reclamo era la de la acción de amparo. Esto que hoy parece algo
absolutamente superado, que es así, pero ¿por qué es así? Porque tenemos un artículo 43 que ahora expresamente lo decía, no estaba tan claro antes del 94, en donde recordemos que los derechos de tercera generación eran una construcción elaborada a partir del artículo 28 antiguo, ¿no?, de la Constitución Nacional, que en forma implícita reconocía los derechos de tercera generación, pero que bajo ningún punto de vista le daba legitimación ni establecía cuál era la vía para realizar este reclamo, en donde se discutió muchísimo si era esta, la de la acción de amparo, o la del habeas corpus, o las acciones de fondo que contemplaban los códigos, donde no estaba muy claro el tema este. Hoy nos encontramos con un panorama absolutamente distinto, en donde está mucho más claro, en el sentido que el artículo 43 no deja lugar a ningún tipo de dudas. Cualquier ciudadano, cualquier habitante del territorio de la República Argentina, por el solo hecho de habitar acá, puede deducir acciones de amparo a los fines de la defensa de los derechos de tercera generación. Entonces uno puede claramente concluir que un ciudadano común y corriente puede poner límites a la actividad empresarial. Sí, claramente que lo puede hacer. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque la Constitución lo legitima como tal. Y por lo tanto estamos en el tercer grupo de límites a la actividad empresarial, la que puede deducir cualquier ciudadano por el solo hecho de serlo y de habitar el territorio nacional a través del ejercicio de una acción de amparo. Lo que sucede es que todavía no existe una conciencia generalizada en la población en inmiscuirse, si se quiere, en este tipo de problemáticas, y generalmente lo que nosotros observamos es que este tipo de acciones de amparo son o de gente que está vinculada a esta problemática, o son ejercidas a través de ONG que se dedican a este tipo de actividad, y que no está esto, digamos, incorporado o internalizado en la población en general, en donde con la vorágine diaria, ¿no? La gente dice, bueno, yo bastante tengo con mis problemas como para andar haciéndome cargo de esto, no hay, digamos, una conciencia generalizada en tomar cartas en el asunto. Pero bueno, de a poco se tendrá que ir construyendo. En algunos otros países en donde se ha ido avanzando un poco más, ya hay una conciencia más generalizada en esto y la gente toma cartas en el asunto, ¿no?, con mayor naturalidad, sin tener que ser parte de una ONG o sin tener que estar vinculado a alguna problemática de esto, preocupado por esta problemática en particular. Y esto es lo que pretendemos, que el ciudadano se inmiscuya en estas problemáticas y que pueda establecer también límites a la actividad empresarial. Fíjense que pongo un paralelo ahora, que sin tener mucho que ver con esto, ¿no?, ha generado el hecho de esta pandemia por la cual estamos atravesando en la actualidad, en donde sin quererlo, ¿no?, el ciudadano, ante las infracciones, algunas de las normativas que estableció el gobierno, ¿no?, con relación a cuando fue el tema del el aislamiento social obligatorio, ¿no?, denunció, canalizó los reclamos por donde debía hacerlo, o sea, se preocupó por el ciudadano, se preocupó por él mismo, por sus vecinos o por quien sea, y denunciaron ciertas infracciones que se cometían, ¿no?, ante esta problemática. Bueno, lo mismo se pretendería en materia ambiental y con relación a la actividad que desarrollan las empresas, las industrias y demás. Vamos por ese camino, nos falta bastante para avanzar, pero estamos, creo que en el buen camino. Por lo menos hemos logrado superar, ¿no?, las problemáticas que antes se nos planteaban en materia de legitimación, de derechos subjetivos lesionados y de vía para canalizar este reclamo. Con esto entonces les quiero decir que tenemos 3 grupos de límites a la actividad empresarial. El primero, la autotutela, la que pone el propio empresario. El segundo, en los límites que establece el Estado a través del ejercicio del poder de policía, y el tercer grupo, a partir del año 94, la fecha, a través del ejercicio de acciones de amparo por cualquier tipo de ciudadano. Bien, esto es uno de los temas. ¿Quedó claro esto más o menos? Esto es lo que me interesa que ustedes, por supuesto que en el material tienen más para profundizar, pero es lo que me interesa que a ustedes les queden claro como primer medida. Segundo punto, la ley 11.459 de erradicación industrial, con su decreto reglamentario, 1741,
si ustedes ven la fecha de sanción de esta ley, es una de las tantas leyes que se han sancionado como consecuencia de las reformas constitucionales, tanto nacional como provincial. Esta ley fue sancionada en el año 96, o sea que fíjense que fue muy cercana, ¿no?, a la reforma constitucional, y se puede decir que fue una de las hijas, digamos, de la reforma, que justificó en alguna medida que se ayornara el sistema, que era un sistema absolutamente vetusto, el que estaba en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Estábamos hablando de un régimen de erradicación industrial que tenía más de 30 años, y en donde claramente esto no se ajustaba a las nuevas realidades, incluso a las nuevas problemáticas, las nuevas denominaciones que trajo nuestra reforma constitucional. En función de eso es que en el año 96 se sanciona esta ley 11.459 que estableció, ¿no?, cuál es el régimen que deben cumplimentar cualquier sujeto que pretenda radicar una industria en el ámbito territorial de la provincia de Buenos Aires. Esto es muy importante tener en cuenta, porque el ámbito de aplicación espacial de esta ley es única y exclusivamente para la provincia de Buenos Aires. Cada provincia tiene un sistema o tiene un régimen, ¿no?, particular e individual, ¿no?, distinto, porque se han reservado, es una de las funciones que no han delegado en el Estado Nacional, y que por lo tanto cada provincia se ha reservado la forma de legislar sobre esta problemática. Es en función de eso que en el año 96 la provincia de Buenos Aires ayorna el sistema que teníamos actualmente y sanciona esta ley, que ha sido una ley muy moderna o novedosa, incorporando, ¿no?, dentro de esta normativa conceptos muy importantes, como por ejemplo la incorporación de la noción de los estudios de impacto ambiental. Esto es muy importante, que ya venía siendo una problemática tratada a nivel internacional, en distintas convenciones y demás, y que fue incorporada acá, la necesidad de la elaboración de estudios de impacto ambiental, reforzar la idea del desarrollo sustentable como una de las pautas primordiales para el desarrollo de la actividad, y la obtención de una documentación o de un certificado que sea una documentación obligatoria y necesaria para el inicio de las actividades. Bien, en función de esto, la ley lo que ha hecho es establecer un sistema de clasificación de industrias, ¿no?, o de emprendimientos industriales, como ustedes prefieran llamarlo, en donde van a ver que esta ley, el texto de la ley 11.459, como casi todas estas leyes, es un texto relativamente corto, escasamente no supera los 50 artículos, en donde en estos pocos artículos desarrolla toda esta problemática, y que dirán, bueno, puede ser un tanto escaso, sí. ¿Por qué? Porque generalmente estas leyes lo que hacen es que en los decretos reglamentarios, muchas de estas normas se complementen con el decreto que reglamenta y pone en práctica algunas de las cuestiones que decide el texto de la ley. Por eso es que si ustedes ven el decreto reglamentario, el 1741, es bastante más extenso y más técnico en algunas cuestiones. Pero lo importante acá es que esta ley ha establecido un criterio de clasificación, que cuando se sancionó es un criterio que deja mucho que desear, y que por suerte el decreto reglamentario, creo yo, vino a subsanar un poco esta defectuosa forma de clasificación de las industrias que establecía, ¿no?, el artículo 15, ¿no?, de la ley 11.459, en donde habla de emprendimientos de 3 categorías, de primera, de segunda y de tercera categoría. El problema es que el criterio que adoptó la ley a los efectos de establecer la clasificación de las industrias fue un criterio absolutamente subjetivo. ¿Y por qué les digo esto? Porque la ley no solo deja a criterio del juzgador, sino que los términos que utiliza en muchos casos distan mucho de ser criterios de índole jurídica, lo cual deja más que abierta la problemática a establecer una pauta clara y objetiva, sino que deja abierto el criterio del juzgador la subjetividad total que presenta este criterio de clasificación. ¿Por qué les digo esto? Las industrias de primera categoría, dice la ley, que van a ser aquellas que
que no representen para la población, para el medio ambiente, para la comunidad, ¿no? Un riesgo. Pero habla de que el desarrollo de estas actividades van a ser aquellas que se consideren que son inocuas. Este es el término que utiliza. Inocuas, ¿por qué? Porque esto no importa un grave riesgo a la población, al medio ambiente circundante y a una serie de factores más. Y si yo les pregunto a ustedes, bueno, en alguna otra materia previa a esta que están cursando acá, que estamos hablando de materias de índoles jurídicas, ¿no? ¿Se les incorporó este concepto jurídico de algo inocuo? Seguramente me van a decir, no, esto me suena más a una palabra que estudiamos hace muchos años, a lo lejos, ¿no? En biología, ¿no? Cuando hablaban, por ejemplo, ¿se acuerdan de las propiedades del agua? ¿No? Incolora, insípida, ¿no? Bueno, esto inocuo más o menos es lo mismo. Y si yo les digo, bueno, Claro, es difícil establecer qué es lo inocuo y lo que tal no. cual, tal cual. Entonces, por eso les digo que el criterio este es subjetivo. ¿Y qué es? ¿Qué podemos considerar que se trata de un establecimiento que es inocuo? Uno puede llegar a querer interpretar o suponer a qué se hace referencia. Algo que claramente es insignificante y que el desarrollo de la actividad por sí mismo no va a provocar prácticamente ningún impacto en el medio ambiente. Pero hablar de un establecimiento o un desarrollo de una actividad industrial inocua deja mucho que desear. E insisto, lo que puede ser inocuo para uno, para otro puede no serlo. Porque como no hay una pauta objetiva, esto es lo que les decía que tiene un criterio subjetivo. Pero peor aún es el criterio o la denominación que le da para las industrias de segunda categoría, que sin hablar de algo que sea inocuo, habla de otro concepto que deja mucho que desear, ¿no? Y que lejos está de ser un concepto de índole jurídica. Habla de un establecimiento que se considere incómodo, ¿no? Y creo que esto es peor, ¿no? Porque hablar de incomodidad, ¿no? Con relación al desarrollo de una actividad industrial, ¿no? Es peor todavía, porque ¿qué es incómodo? Que no tenga las dimensiones que uno pretende, que sea más grande o más chico, que tenga más o menos personal, que tenga más o menos maquinaria, que utilice más o menos energía eléctrica. Lo que para uno puede ser incómodo, para otro puede ser absolutamente cómodo. Realmente es lamentable, pero no me va a dejar mentir cuando ustedes lean la ley, ¿no? Que utiliza este término y dice incómodos. Inocuos primera categoría, incómodos segunda categoría, y en la tercera categoría sí, introduce un término jurídico que ustedes tienen ya aprendido, en el sentido de que habla de la peligrosidad. Esto sí es una noción jurídica, ¿no? Y en donde en diversas materias ya lo han visto y lo han tratado, el criterio de la peligrosidad. Pero realmente los dos primeros dejan mucho que desear. Como esto, creo yo, que al momento de sancionarse lo habrán advertido, pero no quedó muy en claro, cuando se sanciona el decreto reglamentario 1741, se estableció una pauta objetiva complementaria para la clasificación de las industrias, incorporándose una fórmula que se ha denominado NCA, nivel de complejidad ambiental, que esto permite establecer con la sumatoria de una serie de conceptos, de rubros, como pueden ser la dimensión del emprendimiento, la potencia empleada, la cantidad del personal, la ubicación de donde esté la industria, arrojar valores por cada uno de esos rubros y en función de los parámetros en que queda encasillada la industria, poder determinar si es de primera, de segunda o de tercera categoría. Pero acá ya tenemos más una pauta objetiva. Tenemos elementos a tomar en consideración, a los cuales se les va a dar una valoración, y en función de eso la ley dice, bueno, si es entre 0 y 11 es de primera categoría, si está entre 11 y 22 es de segunda categoría, y si supera los 22 puntos es de tercera categoría. Esto está más claro. Por lo menos no deja al arbitrio del juzgador establecer si es incómodo, o si es inocuo, o si es peligroso. Tenemos una pauta clara. Esto se logró a través del decreto reglamentario, que es el nivel de complejidad ambiental. Y para que no quede ningún tipo de duda, se ha incorporado
en algunos anexos de tipo documental a este decreto, un listado que se va renovando de forma periódica de cuáles son aquellas industrias o aquellos emprendimientos industriales que se consideran de primera categoría, de segunda categoría y de tercera categoría. Con lo cual, prácticamente el criterio de clasificación originario del artículo 15 ha quedado prácticamente abandonado por el decreto reglamentario y por estos listados que van actualizándose en la medida que aparezcan nuevos emprendimientos industriales que hoy no son conocidos, pero que dentro de un futuro pueden llegar a serlo, y por eso está bien que mantenga la fórmula del nivel de complejidad ambiental, como para establecer el criterio de clasificación de las industrias. Lo cierto es que tenemos entonces 3 tipos de emprendimientos industriales, primera, segunda y tercera categoría. La otra cuestión importante que introduce la ley es la obligatoriedad para cualquier industrial o empresario que pretenda radicar una industria en el país de tener que cumplimentar con una serie de documentación necesaria para obtener el certificado de aptitud ambiental. Y dentro de esa documentación, esto es lo novedoso, que se exige como una cuestión obligatoria, es la elaboración por parte de personas y de organismos que tengan que estar previamente inscritos y autorizados en un listado que va a estar llevado a cabo por la autoridad de aplicación de la ley, que es actualmente la OPDS, eso ya es las siglas para Organismo para el Desarrollo Sustentable, que es la autoridad de aplicación de la ley, un listado de cuáles son aquellas empresas, ¿no?, o sujetos que están autorizados para la elaboración de estudios de impacto ambiental, los denominados EIA, estudios de impacto ambiental. Es necesario que hoy quien pretenda erradicar una industria en el país tenga que elaborar un estudio de impacto ambiental. Siempre que hablamos de estudios de impacto ambiental son previos al inicio de la actividad. Esto es fundamental, porque antes lo que ocurría era que se daba la habilitación para el desarrollo de una actividad, pero el hecho de que no se cumpliera con alguna normativa no le impedía el inicio de la actividad. Y lo que se podían elaborar con posterioridad eran auditorías de tipo ambiental, pero que nunca una auditoría va a ser impeditiva del desarrollo de la actividad. Los estudios de impacto ambiental siempre son previos. O sea que si yo no paso ese estudio de impacto ambiental, no puedo desarrollar la actividad. Con lo cual, fíjense cómo cambió, ¿no?, el paradigma, como lo cambió también la Constitución. Ustedes recordarán, sobre todo los que han visto en recursos naturales, que seguramente se lo han dado eso, que durante muchísimo tiempo nuestra Constitución, en materia de daños al medio ambiente y la contaminación ambiental, establecía el principio del contaminador pagador. O sea, que aquella industria o aquel industrial o empresario que provocaba un daño al medio ambiente, ¿cómo debía reparar este perjuicio que ocasionaba al medio ambiente? Pagando. Y esto generaba desigualdades, porque aquel más poderoso, que contaba con recursos económicos suficientes, era un costo más que ponía dentro de su empresa el hecho de tener que pagar alguna multa, por más cuantiosa que sea. Entonces, el empresario poderoso estaba en una mejor posición que aquel que no tenía esos recursos económicos. Y esto no era para nada equitativo. Con la sanción en el año 94 de la Constitución, fíjense que este paradigma del contaminador pagador, ¿no?, y el que contamina debía resarcir el daño pagando, se cambia el eje, se corre, ¿no? Y hoy nuestra Constitución nos habla de la obligación, en primer lugar, ¿de qué? De recomponer la situación ambiental. La recomposición a la que hace referencia el artículo 41, importa decir, bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que lograr o provocar en el que produjo el daño? Recomponer las cosas. ¿Y qué es recomponer? Volverlas al estado originario en que estaban, previo a que el daño se produzca. Lo que ocurre muchas veces es que en materia ambiental esto es muy dificultoso, ya sea porque es imposible de llevarlo a cabo o porque el tiempo que demandará, ¿no?, lo hace inviable. Ejemplo, si yo produzco un daño al ambiente que importa que se incendia un bosque de una especie que tenía una antigüedad de 100 años, yo lo puedo recomponer
¿no? Sí, pero ¿cuánto voy a tener que esperar para que esté en estado originario que estaba previo a que el daño se produzca? 100 años. Hasta que crezcan los arbolitos de nuevo y los tengamos con la antigüedad que tenían anteriormente. Entonces, en este caso, fíjense que la reparación, si bien se puede llevar a cabo, no va a ser inmediata y no va a resarcir el perjuicio que se ocasionó. Pero es muy importante que la Constitución haya cambiado este eje y que diga hoy, bueno, hoy la obligación prioritaria ¿cuál es? Recomponer la situación. Si la recomposición no es viable o demanda más tiempo del que se puede esperar, ahí recién entra el tema del contaminador pagador. Pero hoy la prioridad, ¿cuál es? La recomposición. En este sentido, en esta línea, viene lo que le estaba diciendo acá. Hoy el industrial que quiera radicar, no le vamos a dar una carta blanca para que inicie la actividad, y si produce un daño lo clausuramos, y si le hacemos una auditoría y se puede comprobar de que hay un defecto en la habilitación y demás, no lo va a tener que subsanar con posterioridad. No, hoy cambió el esquema. ¿Hoy cuál es? Todo esto lo evaluamos antes, y para eso va a tener que elaborar un estudio de impacto ambiental, que va a tener que ser analizado por parte de la autoridad que tenga que conceder o no la documentación o el certificado que le habilite a realizar esta actividad. De hecho, la Entonces, presentación de informes es por audiencia pública, volviendo al tema de que el ciudadano como particular damnificado cumple un rol importante. correcto, es así, ¿no? Y fíjense que en este caso, entonces, esto es un cambio muy trascendente, muy importante, el hecho de que se exijan estudios de impacto ambiental. Si bien la ley exime en algún caso, en alguna hipótesis muy puntual, ¿no? Estamos hablando de emprendimientos de mínima envergadura, ¿no? En donde establece, ¿no? Que no se utilice más de tanta cantidad de HP de energía y que no tenga más de ciertos empleados, o sea, fija pautas muy específicas, que son en el único caso en donde está eximido. En todos los restantes casos, sean de primera, segunda o tercera categoría, va a tener que elaborarse el estudio de impacto ambiental, lo cual nos va a dar una tranquilidad en el sentido de que lo que se habilite para el desarrollo de la actividad va a haber pasado el filtro, ¿no? De fiscalización y de control necesario para poder determinar que previo a que se inicie esté en condiciones de hacerlo. Siempre obviamente les estoy hablando dentro del marco de la legalidad. Yo no les voy a hablar de la ilegalidad, que sabemos que existe, ¿no? Y que muchas veces hacen la mirada al costado y que estas cosas no pasaron, pero pasaron. Que sabemos que lamentablemente esto existe, pero siempre yo les voy a hablar dentro del marco de la legalidad. Y esto entonces nos da una garantía que dentro de este marco de legalidad va a tener que pasar por estos filtros. Bien, ¿qué es lo que va a tener que obtenerse acá? Acá hay un trámite que fija la ley, que es para la obtención del denominado certificado de aptitud ambiental. Este es el documento habilitante que va a permitirle al industrial o al empresario el desarrollo de su actividad. Sin tener el certificado de aptitud ambiental no puede iniciar la actividad. La ley solamente permite en algunos casos para hacer pruebas experimentales, pero están muy condicionados en forma temporal y a un desarrollo específico, pero si yo no tengo el certificado de aptitud ambiental, no puedo dar inicio a la actividad. Para esto, entonces, la ley fija un trámite, que es lo que les voy a decir brevemente. El trámite, en primer lugar, ¿quiénes están legitimados activamente para iniciar este trámite? La ley legitima a 3 sujetos que pueden dar inicio al trámite para obtener el certificado de aptitud ambiental. El primero de ellos es el industrial o el propio empresario en forma personal, que por supuesto va a estar legitimado a poder iniciar este trámite, cumplimentando con toda la documentación que ustedes van a leer en la ley, que les pide los requisitos documentales de qué tienen que acompañar, junto con el estudio de impacto ambiental. ¿Bien? Pero además del empresario, se permite que se dé inicio a este trámite para obtener el certificado a través de cámaras empresariales o asociaciones industriales que nucleen la actividad que yo voy a desarrollar. O sea que yo podría dar inicio al trámite a través de una cámara empresarial que me represente, ¿no? O de una asociación industrial que me represente también, y lo puedo hacer a través de ellos directamente. Bien, cualquiera de los 3 están legitimados. El empresario, una cámara empresarial o una asociación industrial. ¿Ante quién lo tengo que iniciar?
¿no? ¿Cuál es la autoridad administrativa? Ustedes piensen que este es un trámite administrativo, tan administrativo es que supletoriamente se le aplica para todo aquello que no esté previsto la ley de procedimiento administrativo. Yo no sé si ustedes ya han cursado administrativo, ¿no? Pero acá se aplican las normas del derecho administrativo también, pues es un trámite de índole administrativa el que se va a cumplir acá. En función de esto, la autoridad, ¿no?, administrativa, en el ámbito local, tenemos la particularidad de que tenemos dos, ¿no?, autoridades administrativas que pueden otorgar válidamente un certificado de aptitud ambiental, en función de tener dos jurisdicciones distintas en el ámbito local. Tenemos una jurisdicción municipal y tenemos una jurisdicción provincial también. Ustedes dirán, ¿jurisdicción provincial en la ciudad de Mar del Plata? Sí, en el puerto. En la zona portuaria, ¿no?, es jurisdicción provincial, y que depende en este caso de quien administra la zona portuaria, en este caso es una figura del derecho administrativo que seguramente ustedes estudiaron, que es un ente público no estatal, que es el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, que es el que cumple este rol. Con lo cual, con esto, ¿qué quiero decirles? Que si yo lo que pretendo es radicar una industria en la jurisdicción portuaria, ¿ante quién voy a tener que dar inicio al trámite para obtener certificado de aptitud ambiental? Ante el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. Si es en cualquier otro sector territorial que me lo permita, el plano de zonificación que tiene nuestra ciudad de Mar del Plata, que no sea la jurisdicción portuaria, voy a tener que dar inicio del trámite ¿ante dónde? Ante la municipalidad, que es el otro organismo que puede dar inicio al trámite del otorgamiento del certificado de aptitud ambiental. Municipalidad y consorcio portuario. Ahora, esto quiere decir que, en definitiva, va a ser el consorcio portuario o la municipalidad la que va a otorgar siempre el certificado de aptitud ambiental. No. Solamente va a ser en el caso de que se trate de establecimientos o industrias de primera y segunda categoría. Porque lo primero que se va a hacer acá es la clasificación. Se va a determinar, o la categorización, como ustedes prefieran llamarlo, si el establecimiento que se quiera radicar es de primera, de segunda o de tercera categoría. En función de esto es importante determinarlo. ¿Por qué? Porque si es de primera o de segunda categoría, el trámite continúa ante el órgano donde se inició. Pero si fuese de tercera categoría, o sea, aquellos establecimientos que se consideran peligrosos, como dice la ley, por ejemplo, para ponerles un ejemplo de esto, una refinería de petróleo, una industria, una fábrica de productos, por ejemplo, farmacéuticos, consideradas de tercera categoría, el trámite este que se inicia continúa su gestión ante la autoridad de aplicación en la ciudad de La Plata. O sea, se inició por acá, pero va a terminar definiendo la situación la OPDS, el Organismo para el Desarrollo Sustentable, que está en La Plata. Se inició acá, pero define y otorga o no el certificado la autoridad de aplicación. Si fuese primera y segunda categoría, ¿no?, que van a ser en el ámbito local ante el consorcio o ante la municipalidad, una vez cumplimentado con todos los requisitos y que está toda la documental acompañada, la ley establece que van a tener un plazo de 45 días, tanto el consorcio como la municipalidad, para expedirse respecto de si otorgan o no el certificado de aptitud ambiental. 45 días hábiles administrativos. Pues recuerden, se aplica la ley de procedimiento administrativo, supletoriamente. Ante el silencio de la administración pública, cosa que es bastante frecuente, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que debería hacerse acá? El interesado en la obtención del certificado va a tener que pedir un pronto despacho, por lo cual se le otorga nuevamente a la administración pública un plazo de 60 días para que se expida. Y vencido este plazo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, continuando el silencio en la administración pública, la ley considera que debe ser otorgado en forma automática el certificado de aptitud ambiental, lo cual es muy peligroso, lo cual es grave. ¿Por qué? Porque en este caso el silencio en la administración pública importaría el otorgamiento de la documentación necesaria para el inicio de la actividad. Y no pensemos mal, pero pensemos mal, ¿no? Y si yo no tengo las cosas muy en regla, ¿no?, esto podría dar lugar a maniobras, en el sentido de decir, el expediente este, ¿dónde está? No está, y pasa el tiempo, y pasan los días, y no está, y no aparece, ¿no?, y está sirviendo de
base para que una mesa que las patas están mal no se temblequee, ¿no? Y después de que estén vencidos los plazos y que se otorgó, aparece. Y con esto lo que les quiero decir es que es peligroso, ¿no? Porque esto podría dar lugar a este tipo de maniobras. Porque la ley claramente dice que si se vencen los plazos y no se otorga, no se expide la autoridad, esto importa el otorgamiento automático del certificado de aptitud ambiental, ya sea de primera, de segunda o de tercera categoría. Pero puede ser revocado. Por supuesto. El artículo 23 permite revocarlo. Por supuesto que permitiría en el caso de que, ustedes saben que tanto el órgano municipal como el consorcio, como la autoridad de aplicación, tienen las facultades de fiscalización permanente, ¿no? El tema es que, como ustedes saben esto también, y que podría revocarlo, las fiscalizaciones, como veíamos hoy, más temprano, cuando empecé con la clase, en muchos casos son deficientes o nulas, o inexistentes, por los motivos que sean. Entonces, si bien habilitaría lo que vos decías bien, Evangelina, creo que fue la que hablaste, ¿no? La realidad es que muchas veces estas fiscalizaciones no existen. O fiscalizaron al vecino, y a mí nunca me fiscalizaron. ¿Por qué será? ¿No? Entonces da lugar también a este tipo de maniobras en esto. Si fuese de tercera categoría, como les dije, la que se va a encargar de expedir el certificado es la autoridad de aplicación. Y los plazos en este caso se incrementan al doble. En el plazo originario me refiero, va a tener un plazo de 90 días para expedir el certificado de aptitud ambiental, vencido el cual y con silencio en parte de la administración pública, pronto despacho 60 días más y la misma consecuencia que veíamos recién. ¿Bien? Profe, perdón, justo se me cortó y decía los 90 días, ¿quién los tiene para expedirse? La OPDS. En el caso de que se clasifique a la industria como de tercera categoría, la que va a decidir en definitiva si se otorga o no el certificado es la autoridad de aplicación, la OPDS, el Organismo para el Desarrollo Sustentable, en La Plata. Entonces, los 90 días son para los expedientes que son considerados de tercera categoría. Luego de lo cual, y con silencio, 60 días más, y si no, la misma consecuencia que veíamos recién. ¿Bien? Bárbaro, gracias. No, por favor. Para que yo pueda entonces comenzar con la actividad, voy a tener que tener este certificado. ¿Qué puede ocurrir acá? Yo cumplimenté con toda la documentación, se puso a consideración y análisis, y la autoridad de aplicación puede ser que lo otorgue o no. O sea, va a evaluar toda la documentación, va a evaluar el estudio de impacto ambiental, y en función de eso, ¿no?, otorgará o no el certificado de aptitud ambiental. Por supuesto que frente a una negativa podrán entrar a jugar los recursos que desde el punto de vista administrativo están vigentes y presentes, ¿no? Pero la realidad es que puede ser que lo otorgue o que no lo otorgue. Supongamos que lo otorga. Está todo en regla, está todo en condiciones. Esto va a traer como consecuencia dos cosas. En primer lugar, que puedo iniciar la actividad. Porque hasta que yo no tenga el certificado no puedo iniciar la actividad. Y en segundo lugar, que me va a legitimar o habilitar para que desarrolle la actividad por el plazo de vigencia de este certificado, que es un plazo de vigencia de 2 años. Cada 2 años tengo que renovarlo. ¿Sí, Evangelina? Yo ya había escuchado en una clase que usted dijo 2 años, pero la ley en el artículo 11 dice 4 años plazo de vigencia. Sí, no, pero eso lo han modificado después. Eso pasa como... Yo lo googleé porque lo había escuchado usted, y lo googleé y no, seguí encontrando 4 años. Digo, bueno, la clase es vieja o... No, bueno, son 2 años. Son 2 años. Esto igualmente, como ustedes saben, hay decisiones, digamos, de los organismos de la administración que pueden variar. Esto como con los registros. ¿Se acuerdan en algún momento los registros de conducir? ¿No? Que 5 años, que 10 años, que 3 años. Esto depende también de una finalidad de recaudación. Aunque ustedes no lo crean, ¿no? Y renovarlo y tiene un costo, sí, por supuesto. Entonces, esto puede ser que vaya modificándose. Lo que sí es que hay que renovarlo previo al vencimiento, y para la renovación, por supuesto, que los requisitos que va a tener que cumplimentarse son mínimos, en la medida que no haya habido variaciones sustanciales en el desarrollo de la actividad. Esto es muy importante tener en cuenta. Si yo no cambié nada, ¿no?, y desarrollé mi actividad sin haber modificado absolutamente nada lo que originariamente me habilitó el desarrollo de mi actividad,
¿En qué sentido? En que no amplié mi industria, en que no incorporé nuevas maquinarias, en que no incorporé más personal, en que no me mudé de lugar, que sigo estando en el mismo lugar, o sea, que no cambió nada. Los requisitos que voy a tener que cumplir para la renovación van a ser mínimos. Ahora, y que al decir que van a ser mínimos es que voy a tener que elaborar nuevamente un estudio de impacto ambiental, no, si no cambió nada. Ahora, sí cambiaron las circunstancias originarias, en el sentido de que pensemos con una visión positiva. Le fue muy bien a este industrial, a este empresario. Creció la industria, amplió la fábrica, incorporó más personal, incorporó nuevas máquinas, mejoró, digamos, su producción. En función de eso, ¿va a ser necesario cuando se tenga que renovar que haga un nuevo estudio de impacto ambiental? Sí, necesariamente. ¿Por qué? Porque variaron las circunstancias originarias. Bien, dos cuestiones más y con esto ya las libero. Terminamos. Como ustedes saben, en nuestra ciudad tenemos parques industriales también. O sea, conglomerados de sectores geográficos en donde pueden radicarse industrias en lo que es un parque industrial. Lo que uno podría preguntarse acá es, si yo me radico dentro de un parque industrial, ¿me van a exigir igualmente que tenga que tener un estudio de impacto ambiental en forma particular, más allá del que le puedan pedir al parque industrial como tal? Sí, la ley también lo regula, estipula esta circunstancia particular, y el hecho de que yo me radique dentro de un parque industrial no me exime, ¿no?, a tener que elaborar y confeccionar el estudio de impacto ambiental particular individual. Más allá de que también se le va a exigir al parque industrial como tal, ¿no?, la elaboración de este estudio de impacto ambiental. Por último, y con esto hago una última referencia, como todas estas leyes, ¿no?, que fueron consecuencia de esta reforma de la Constitución en materia ambiental, dedican algún capítulo particular, ¿no?, a lo que son el régimen sancionatorio. Como les dije, la fiscalización, una de las potestades que tiene la autoridad de aplicación o los organismos encargados de otorgar el certificado de aptitud ambiental, es precisamente la de la fiscalización permanente de la actividad. Y ante la fiscalización, la ley les permite, ¿no?, tener un abanico de sanciones que pueden llegar a aplicar frente a la comisión de infracciones, ¿no?, frente a esto. Que, por supuesto, que esto es en paralelo de la circunstancia de que pueda llegar a comprobarse la comisión de algún ilícito penal. Con esto, por eso les quiero dejar en claro de que una cosa no descarta de la otra. Estas son sanciones de índole administrativas, pero que si además de esto importa la comisión de un delito penal, paralelamente podrá ser denunciado penalmente por algún delito que hayan cometido. ¿Y las sanciones de qué son? Sanciones típicas del derecho administrativo: apercibimientos, multas, clausuras. Las tres clásicas: apercibimiento, multas, clausuras. Multas, generalmente de la mano con las clausuras. Cuando hay clausura hay multa, seguro. La multa puede ser en forma individual, pero cuando hay clausura, ya sea parcial o total, o temporaria o definitiva, esto va siempre acompañado de una multa. Y los fondos, ¿no?, los fondos de esas multas, ¿no?, que se puedan llegar a establecer, la ley determina también cómo van a ser distribuidos. Generalmente esto se hacen acuerdos entre los municipios con la autoridad provincial, en donde se determina a dónde se van a destinar esos fondos que ingresen por la aplicación de multas por esta ley. El 50% de lo que ingresa ahí va a la autoridad de aplicación, el otro 50% se lo queda al municipio, en la medida que haya un acuerdo celebrado de esta manera. ¿Y quiénes son los que van a aplicar esas multas y las van a ejecutar eventualmente? Los tribunales de falta. Como ocurre con las multas de otra índole acá, por ejemplo, a la ley de tránsito o algunas otras leyes que también, ¿no?, importan la injerencia de tribunales dentro del ámbito municipal, que son precisamente los tribunales de falta. Entonces, ante las infracciones que se puedan llegar a comprobar y la aplicación de alguna multa, los encargados de la ejecución de estas multas y el cobro van a ser organismos de la administración pública municipal, que a través de los tribunales de falta van a cobrar entonces estas multas. ¿No iría al fondo de compensación a nivel provincial? Porque a nacional
Creo que no Sí, está. porque eso le decía, el 50% va ahí. El otro 50%, por acuerdos que han celebrado los municipios, se los quedan los municipios. Pero un 50% sí va ahí. Va directamente al fondo que crea esta ley, ¿no? Que es de ámbito provincial, por supuesto. Bien, bueno, ahí más o menos les di un pantallazo, ¿no? de estos dos temas, que son temas importantes. Por supuesto que hay otros, pero como ustedes saben, yo no estoy muy de acuerdo cuando fue el tema de la reforma del plan de estudio con la creación de estas materias bimestrales, que acotan muchísimo los tiempos, ¿no? Y los contenidos, sobre todo de lo que se puede llegar a dar. Esto nosotros antes lo veíamos en Derecho de la Empresa, ¿no? Que era una materia que era cuatrimestral, y podíamos ver algunos otros contenidos que hoy, lamentablemente, por cuestiones de tiempos y de cronogramas y demás, no se pueden ver. Pero en otras oportunidades veíamos otras leyes también importantes, ¿no? En materia provincial, pero que, como les dije hoy, nos acotamos y limitamos a esto que les pude exponer acá. El día viernes que viene van a estar presentes seguramente los dos, la doctora Morea y el doctor Boteri, para que ustedes puedan ahí evacuar, ¿no? Y pedirles eventualmente que les hablen de algún tema de las bolillas 3 y 4 y de las 6 y la 8, que son las que se completan la semana que viene, para ir completando este tema. ¿Bien? Bueno. Doctor, No sé si... una consulta. Yo Sí. soy del plan 88, yo le había mandado un mail. Sí. La verdad que yo la había preparado para diciembre, pero había estudiado de otro programa. En el Classroom encontré un nuevo programa. ¿Ese es el que se toma para la mesa libre? Porque el CEL tiene otro programa. Me estoy volviendo loca con los programas. Manejate con el que está en el aula virtual acá. No Fíjate tengo que acceso al aula virtual. Yo lo único que saqué es del Classroom, bueno, que se armó el cuatrimestre pasado. Espera, anotate mi correo electrónico, que yo te lo paso ahora. Yo le estuve mandando correo. GH. Yo la había preparado en diciembre y no me pasaron la nota de laboral y no pude presentarme. Bueno, no te preocupes. Mandame un nuevo correo, por favor, ahí, y yo te mando cuál es el programa con el que te tenés que manejar. Buenísimo, porque armé la materia varias veces con distintos programas. Tengo 3. Te voy a pasar el que corresponde a vos. Perfecto. Bueno, gracias. Está elaborado sobre la base de 8 módulos, que son las 8 clases que tienen acá. Bueno. Debe ser este. Bueno. Gracias. No sé si tienen alguna duda más. Ahí estoy viendo, gracias, ponen. Bueno, de ser así, entonces, las libero. Y digo las libero porque siguen siendo mujeres todas. Es una tribuna femenina, exclusivamente. Así que bueno, el viernes que viene, en el mismo horario, entonces estarán con los colegas amigos, para ver entonces la última clase, y después empiezan con cambiario. Lo que les recomiendo es que vayan leyendo, sobre todo cuando empiecen con cambiario, porque se les va a hacer bastante pesadito, y bastante intenso, digamos, los contenidos de cambiario. ¿Bien? Bueno, la saludo entonces, que sigan bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.